26 de julio de 1969. Andrés Soler desayuna tranquilamente en su casa. Minutos después, cae de la silla y entra en coma. Nunca despertará. Muere solo, a los 70 años, el hombre que hizo 192 películas y compartió pantalla con las más grandes estrellas del cine mexicano. Pero hay un encuentro que nadie olvida. 1961, cuando el maestro más humilde del cine se enfrentó cara a cara con el comediante más arrogante de México. Lo que sucedió ese día en el set de El Analfabeto nunca se contó completo, hasta ahora. Esta es la historia real de Andrés Soler, el gigante olvidado que le dio una lección de humildad al hombre más famoso de México. Andrés Soler no era como los demás actores. Mientras otros coleccionaban premios y hacían escándalos en las revistas, él coleccionaba elefantes de porcelana en su casa solitaria. Nacido en 1898, hijo de la familia más importante del teatro mexicano, Andrés creció respirando arte. Pero a diferencia de sus hermanos Fernando, Domingo y Julián, que se volvieron estrellas ruidosas y temperamentales, Andrés eligió otro camino, el de la disciplina silenciosa. 192 películas. Lean bien ese número. 192 películas en una carrera que abarcó desde el cine mudo hasta los años 60. Trabajó con todos. Absolutamente todos los grandes del cine mexicano pasaron por sus manos. Pedro Infante, Jorge Negrete, María Félix, Dolores del Río, Arturo de Córdoba. Pero Andrés tenía un secreto que lo hacía diferente. Nunca se casó. Nunca tuvo hijos. Vivía solo, rodeado de sus elefantes de porcelana y sus libros de teatro. La gente rumoreaba. Claro, en aquellos tiempos, un hombre que llegaba a los 70 sin casarse levantaba sospechas. Pero a Andrés no le importaba. Él había elegido el arte como única familia. Y tenía una filosofía que repetía a todo joven actor que quisiera escuchar. Olvídate de la vanidad y sé humilde. El teatro y el cine no son para alimentar egos, sino para servir al público. Palabras simples, pero poderosas. Porque en 1961, esas palabras iban a chocar contra el ego más grande del cine mexicano. Mario Moreno Cantinflas era, para 1961, el hombre más famoso de México. Punto. No hay discusión. Su película La Vuelta al Mundo en 80 días había competido por el Oscar. Chaplin lo admiraba. El mundo entero conocía su cara. Pero detrás de esa sonrisa pícara que conquistó al mundo, había otra persona. Y esa persona, según quienes lo conocieron de cerca, no era precisamente encantadora. La escritora Guadalupe Loaesa, quien investigó a fondo la vida de los actores de la época de oro, lo dijo sin tapujos: Cantinflas en la vida real era frío, hostil y soberbio. No era el personaje simpático de las películas. Era calculador, distante, y trataba a la gente con una superioridad que muchos encontraban insoportable. Había rumores en los pasillos de los estudios. Se decía que Cantinflas no permitía que nadie le diera consejos, que odiaba compartir créditos, que en sus películas, él controlaba todo, desde el guión hasta quien aparecía en los carteles publicitarios. Y aquí viene lo que nadie esperaba. En 1961, los productores de El Analfabeto tomaron una decisión arriesgada. Querían darle peso dramático a la nueva comedia de Cantinflas. Y para eso, necesitaban un actor serio. Un actor respetado. Un actor que pudiera pararse frente a Cantinflas y no desaparecer. Llamaron a Andrés Soler. Cuando Andrés recibió la oferta, según cuenta su sobrino Julián Soler Jr., el maestro sonrió con esa tranquilidad que lo caracterizaba y dijo: será interesante trabajar con el joven Mario. El joven Mario tenía 50 años. Andrés tenía 63. Pero para Andrés, todos eran jóvenes que todavía tenían que aprender. Y Mario Moreno estaba a punto de recibir la lección más incómoda de su vida. Los estudios Churubusco, Ciudad de México, 1961. El set de El Analfabeto era gigantesco. Decorados lujosos que representaban mansiones, oficinas, tribunales. Todo diseñado para lucir el ingenio de Cantinflas interpretando a un hombre humilde que hereda una fortuna pero no sabe leer. El primer día de grabación con Andrés Soler, el ambiente estaba tenso. Cantinflas llegó rodeado de su equipo habitual.
su asistente personal, su peinador, su maquillista. Ocupaba el camerino más grande del estudio. Revisaba cada detalle del rodaje. Daba órdenes. Cambiaba diálogos sobre la marcha sin consultar al director Miguel M. Delgado, quien ya estaba acostumbrado a ser más un asistente que un director cuando trabajaba con Cantinflas. Andrés Soler llegó solo, con su guión bajo el brazo, impecablemente estudiado. Se sentó en una silla de madera cualquiera, lejos de los reflectores, esperando su turno. Y entonces sucedió algo que cambió toda la dinámica. Durante un ensayo, Cantinflas improvisó un largo monólogo que no estaba en el guión. Era típico de él. Agregaba chistes, hacía juegos de palabras, se salía del libreto. La gente en el set reía. Cantinflas disfrutaba el control. Cuando terminó, volteó hacia Andrés esperando quizá un comentario, una risa, admiración. Andrés lo miró en silencio. Luego dijo con voz serena: «¿Ya terminaste, Mario? Porque cuando estés listo, podemos empezar con la escena que está en el guión». El set se congeló. Nadie, absolutamente nadie, le hablaba así a Cantinflas. Miguel M. Delgado intervino rápido, tratando de suavizar el momento. Pero el mensaje había sido claro: Andrés Soler no iba a ser una comparsa. No iba a desaparecer. No iba a dejarse aplastar por el ego más grande de México. Y Cantinflas, por primera vez en años, se encontró frente a alguien que no lo trataba como a un dios. Las semanas siguientes en el rodaje de El Analfabeto se convirtieron en un duelo silencioso. Cantinflas seguía improvisando, cambiando diálogos, controlando cada toma. Era su territorio, su película, su nombre en los carteles. Pero Andrés Soler no se movía de su posición. Cada vez que le tocaba una escena, la interpretaba exactamente como estaba escrita. Con precisión quirúrgica. Con una autoridad dramática que hacía que hasta Cantinflas luciera pequeño a su lado. Y aquí viene lo que la gente no sabe. En una de las escenas más importantes de la película, Cantinflas debía enfrentarse al personaje de Andrés. Un hombre de autoridad que representaba todo lo que el sistema mexicano tenía de rígido y clasista. Era el momento perfecto para el contraste. La risa del pueblo contra la seriedad del poder. Cantinflas quiso, como siempre, improvisar. Alargar el momento cómico. Hacer reír al equipo técnico. Andrés simplemente lo dejó hablar. Esperó. Y cuando Cantinflas terminó su acto, Andrés dijo su línea del guión con una mirada tan penetrante, con una voz tan cargada de gravedad, que convirtió la escena en algo completamente diferente. De repente, Cantinflas no era el gracioso protagonista. Era un hombre pequeño frente a la verdadera grandeza actoral. Miguel M. Delgado gritó «corte», y hubo un silencio incómodo. La toma había quedado perfecta, pero todos sabían lo que acababa de pasar. Andrés Soler le había robado la escena al hombre más famoso de México sin hacer absolutamente nada más que actuar. Según testimonios de trabajadores del set, Cantinflas salió de ese día callado. No hizo fiestas. No bromeó. Se fue directo a su camerino. Y aunque la película se terminó sin mayores incidentes, algo había cambiado. Cantinflas nunca volvió a buscar trabajar con Andrés Soler. ¿Qué tenía Andrés Soler que lo hacía tan diferente? ¿Por qué un hombre que nunca fue la estrella principal, que nunca encabezó carteles como Cantinflas o Pedro Infante, tenía tanto poder en el set? La respuesta está en su filosofía de vida. Andrés creía que el arte no era una competencia. Era un servicio. Repetía constantemente a los actores jóvenes: si sales a escena pensando en brillar tú, ya perdiste. El público lo nota. Sales a escena para servir a la historia, no a tu vanidad. En una industria llena de egos gigantescos, donde todos querían ser la estrella, Andrés Soler era la excepción. No le importaba el tamaño de su papel. No le importaba si su nombre aparecía primero o último en los créditos. Le importaba hacer bien su trabajo. Y eso, irónicamente, lo convirtió en la estrella más respetada del cine mexicano. 192 películas. Algunos años hacía hasta 15 películas en un solo año. Trabajaba con todos porque todos lo querían en sus proyectos. No por su nombre comercial, sino porque sabían que Andrés elevaba cualquier escena donde aparecía.
Pero había un precio que pagó por esa dedicación. Su vida personal era un vacío. Nunca se casó. No tuvo hijos. No tuvo grandes romances que las revistas pudieran publicar. Su familia eran sus hermanos actores, sus sobrinos, y esa colección de elefantes de porcelana que llenaban las repisas de su casa. Cuando la gente le preguntaba por qué vivía solo, Andrés respondía con una sonrisa: el teatro es celoso. No te deja tiempo para otras familias. Era su forma de decir que había elegido, y que no se arrepentía. Pero al final, esa elección lo dejó completamente solo. 26 de julio de 1969. Andrés Soler tenía 70 años. Seguía trabajando, aunque ya no con la misma frecuencia. El cine mexicano estaba cambiando. Las estrellas de la época de oro se estaban apagando una por una. Esa mañana, Andrés desayunó tranquilamente en su casa. Café, pan dulce, el periódico, su rutina de siempre. De repente, mientras se levantaba de la mesa, sintió un mareo terrible. Cayó al piso. Su cuerpo entró en coma. No había nadie con él. Nadie que lo encontrara inmediatamente. Cuando finalmente lo llevaron al hospital, ya era demasiado tarde. Murió sin despertar. El hombre que había compartido pantalla con las más grandes estrellas del cine mexicano, que había dado vida a cientos de personajes inolvidables, murió exactamente como había vivido, solo. Y aquí viene lo más doloroso. Su funeral fue modesto. Asistieron familiares cercanos, algunos actores veteranos, técnicos de cine que recordaban su profesionalismo. Pero las grandes estrellas brillaban por su ausencia. Cantinflas no fue. Para 1969, Cantinflas ya estaba en otra etapa de su vida. Seguía siendo famoso, seguía haciendo películas, pero su carrera internacional ya había pasado su pico. Nunca hizo declaraciones públicas sobre la muerte de Andrés Soler. Simplemente no apareció. Y aunque no podemos saber exactamente por qué, muchos en el medio cinematográfico recordaron aquel día en 1961. El día en que dos gigantes se encontraron. El día en que el maestro más humilde le dio una lección al ego más grande de México. Una lección que Cantinflas, quizá, nunca perdonó. Hoy, cuando vemos El analfabeto, vemos dos actores en pantalla. Uno que hace reír, otro que impone respeto. Pero si sabes la historia completa, ves mucho más. Ves a un hombre que construyó su fama controlando cada aspecto de sus películas, rodeado siempre de gente que lo trataba como a un rey. Y ves a un hombre que dedicó su vida al arte sin pedir nada a cambio, sin buscar reflectores, sin exigir camerinos lujosos ni contratos especiales. Andrés Soler hizo 192 películas. Cantinflas hizo 49. Andrés compartió pantalla con todos. Cantinflas raramente compartía el protagonismo. Andrés murió solo, olvidado por muchos. Cantinflas murió en 1993 rodeado de homenajes y atención mundial. ¿Quién fue más grande? Depende de cómo midas la grandeza. Si la mides por fama, por dinero, por reconocimiento internacional, Cantinflas gana sin discusión. Pero si la mides por respeto profesional, por humildad, por legado actoral puro, Andrés Soler es el gigante que nunca ha sido igualado. Y hay algo que nos enseña esta historia. Que puedes ser el más famoso del mundo y aún así ser pequeño. Y puedes morir en el olvido y ser, en realidad, inmortal. Porque el verdadero arte no necesita reflectores. Solo necesita verdad. Andrés Soler fue la verdad del cine mexicano. Y ese día en 1961, cuando se paró frente a Cantinflas sin miedo, sin adulaciones, sin ego, le recordó al hombre más famoso de México que la fama no es lo mismo que la grandeza. Y esa lección, aunque incómoda, sigue resonando hasta hoy.